Ya puedes comenzar. Muy buenos días a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes nos están siguiendo la transmisión también vía internet. Vamos a dar inicio a la mesa número a la mesa número 6, Organización y Reconfiguración de Territorios Otopames, de nuestro 15º Coloquio Internacional sobre Pueblos Otopames. Esta mesa estará integrada por 6 ponentes y vamos a iniciar con la ponencia de nuestro premio Noemí Quesada a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames de este año, que recayó en el trabajo de nuestra compañera, la doctora Ámbar Itzel Paz Escalante, con el trabajo Dunti Dumuy, Latidos del Corazón en la Migración Otomí, Circuitos Migratorios, Remesas Afectivas y Sororidades entre Ixmiquilpan, Texas y Florida. Buenos días, Ámbar. Ámbar nos acompaña virtualmente, está ahorita mismo en trabajo de campo en Estados Unidos y tienes 20 minutos, Ámbar. Buenos días. Hola, muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por la palabra, por la presentación. Saludos a todas y todos. Quisiera comenzar mi ponencia agradeciendo al Congreso Internacional sobre Otopames por el reconocimiento a la mejor tesis de doctorado que le dieron a mi investigación Dunti Dumuy, Latidos del Corazón en la Migración Otomí. Ha sido muy grato recibir este premio en mi alma mater, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lugar donde aprendí a amar la antropología y donde aprendí la importancia que tiene dedicar toda una trayectoria académica al estudio de los pueblos otopames, y en mi caso particular centrada en el estudio de los pueblos otomís o ñañús de el Valle del Mezquital. Recuerdo que en el 2007 entré a estudiar la licenciatura en la ENA, y ese mismo año viajé por primera vez en compañía de mis queridas colegas del segundo semestre de etnología hacia el estado de Hidalgo. En el Enabús en el que nuestro profesor nos llevó a conocer el corazón del Valle del Mezquital, nos dejó en un pequeño pueblo de 1,200 habitantes llamado El Espíritu. Durante aquella breve práctica de campo, llegué a enamorarme del Valle del Mezquital. Sentí una gran conexión, respeto y admiración por las personas del pueblo otomí y por sus territorios. Debo reconocer que para mí no fue un problema elegir un tema de tesis de licenciatura, porque a raíz de esa primera práctica ya tenía claro que quería regresar al Valle del Mezquital para hacer investigación social. Y con el tiempo pude definir que las dinámicas migratorias de las personas otomís eran las que despertaban mi curiosidad antropológica. Tan impactante fue llegar a conocer a la gente y cultura del Valle del Mezquital y comenzar a indagar sobre las dinámicas migratorias, que surgió en mí el sueño de realizar etnografía multilocal para viajar a Estados Unidos a conocer los destinos migratorios más populares de las personas migrantes del Valle del Mezquital y realizar en esos espacios entrevistas, fotografías y desarrollar una etnografía multilocal. Esto claro que fue posible mucho más adelante, cuando ingresé al posgrado en Antropología Social en el CIESAS de Ciudad de México, donde estudié mi maestría y doctorado. A continuación presentaré un resumen de lo que es mi tesis de doctorado, así también y los invito a leerla si pueden, la pueden descargar del sitio web del repositorio de tesis del CIESAS. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Un momento, por favor. Listo. Voy a poner aquí la visión de diapositiva. Bien. Quiero compartir cuál fue la pregunta de investigación que guió este trabajo de doctorado y fue el siguiente. ¿Cómo son los vínculos afectivos transnacionales que se configuran entre las mujeres otomís, familiares y amigas que viven en el norte de Texas, en el sur de Florida y en el estado de Hidalgo? ¿Y qué recursos simbólicos, emocionales, sociales y materiales circulan a través de los vínculos afectivos transnacionales entre mujeres otomís? Olvidé decirles que en esta presentación que les quiero compartir
Hay fotografías que realicé con mujeres y hombres migrantes en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, quería compartir también estas imágenes con ustedes. El objetivo de la investigación fue describir y analizar el papel que juegan los vínculos afectivos transnacionales en el proyecto migratorio y de vida de las mujeres otomís migrantes. Los ejes teóricos y conceptuales que utilicé fue el de la dimensión afectiva del giro afectivo, una perspectiva de género, perspectiva transnacional, remesas socioculturales, sororidad y circuitos migratorios complejos. Fueron los ejes que guiaron esta investigación. Y en cuanto a lo metodológico, bueno, es una investigación antropológica, entonces, bueno, la etnografía fue el centro. En este caso fue una etnografía multilocal porque se desarrolló tanto en México como en Estados Unidos. Se desarrolló desde los métodos biográficos, desde las entrevistas en profundidad. También hubo un acercamiento a archivos personales, fotografías, cartas, objetos, envíos, bastantes pláticas informales, entrevistas semiestructuradas que fueron grabadas, diario de campo, por supuesto, libreta de notas, se realizaron fotografías y videos. En México realicé trabajo de campo en el municipio de Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo, sobre todo en los pueblos que se ven aquí en el mapa, que son San Juanico, La Otra Banda y La Estación. En el norte de Texas estuve haciendo campo en las ciudades que se ven también en los puntos rojos, que son Arlington, Fort Worth, Garland y Richardson, que tienen una muy importante presencia de migrantes otomíes. Lo mismo en Florida, que hay una comunidad bastante interesante en Clearwater, Florida. Por eso es que me dirigí hasta el sur de Florida, en el condado de Pinellas, en las ciudades principales de Palm Harbor y Clearwater. Habría que decir que en esta investigación colaboraron con sus entrevistas semiestructuradas 14 mujeres en México y 13 en Estados Unidos. La mayoría de ellas no tenían documentos. El rango de edades que tienen las mujeres que participaron es desde 20 hasta 65 años, y también se reconoce la participación y aportes etnográficos de otras mujeres y hombres pertenecientes al pueblo otomí que también participaron con entrevistas, pláticas informales, tanto en México como en los Estados Unidos. A raíz de la investigación realicé este mapa, que son los circuitos de envíos entre Hidalgo, Texas e Hidalgo, Florida e Hidalgo. Entonces, bueno, podemos ver estos circuitos migratorios complejos en estas dos flechas que se corresponden de ida y vuelta, la roja que va de Izmiquilpan hasta el norte de Texas, hasta la Metroplex, y la azul que va desde Izmiquilpan hasta el condado de Pinellas, la ciudad de Clearwater y Palm Harbor. Entonces, bueno, justamente en esto se centró la investigación sobre los afectos, las emociones y los objetos y las remesas afectivas que realicé durante este año de trabajo de campo. Y les voy a explicar un poco a detalle cuáles fueron estos resultados. Vimos que hubo una serie de envíos de entre Texas a Hidalgo que se componían por lo siguiente. Remesas económicas, por supuesto, digamos, sabemos que esta migración es principalmente por motivos económicos, para encontrar un mejor ingreso, mejores condiciones de vida y para poder enviar remesas a los pueblos y familiares de origen en Ixmiquilpan, pero también había toda una suerte de objetos que se consiguen en los Estados Unidos, como zapatos, tenis, ropa, accesorios, juguetes, ropa de bebé, productos de belleza, muebles, televisores, celulares, utensilios de cocina, suplementos alimenticios, entre otros. También había fotografías y cartas que las personas enviaban desde Texas a Hidalgo. Y en correspondencia de Hidalgo a Texas se enviaban artesanías como morrales, camisas, blusas, servilletas bordadas, monederos, de esos que tienen flores y pajaritos, regalos de cumpleaños, cartas, barbacoa de borrego, panza y moronga congelados que viajaban hasta Hidalgo, de Hidalgo a Texas, pollo chimbó, tlacoyos de frijol, quesadillas, pan de fiesta, mole rojo, verde, tamales, pastes, tortillas hechas a mano, nopales con espinas, etc. Entonces estos son los principales productos que también tienen una carga emocional muy importante y que va a mantener cercanas a estas familias que están separadas por la migración y por la frontera
y que justamente se ven en esta suerte de objetos que se están intercambiando mes con mes. Más fotografías de ver cómo algunas mujeres preparan ropa de bebé que a lo mejor ya no le queda a la niña para mandársela a las primas en México, entonces estaban seleccionando ropa de bebé. En esta fotografía podemos ver al señor que ha llegado con su camioneta que se ve ahí a la izquierda y acaba de descargar todos estos paquetes. Este señor vive en Ixmiquilpan y él pertenece al pueblo otomí, pero vive en Texas. Él pudo hacer sus papeles con la amnistía de IRCA, entonces va y viene. Y se encarga de transportar todos estos paquetes que decía ya tienen todos estos elementos que he descrito antes. Y aquí se pueden ver las maletas cerradas, algunos muebles, incluso se ven aquí unas sillas que acaban de llegar de Texas, aquí enfrente una muñeca de Rapunzel para los niños, para Reyes, digo, bueno, para Navidades. Y en esta otra imagen vemos también en casa de la señora cómo se abrió este paquete lleno de ropa de bebé que llegó de Texas, pantalones, ropa y otras cosas que estaban seleccionando para ver a quién le iba a tocar cada cosa. Lo mismo sucedió cuando fui a Florida y me puse a investigar sobre qué es lo que las personas envían con estas camionetas, con estos señores que son locales. Y bueno, igual, aquí pongo la lista, no voy a detenerme mucho en decirla, pero son parecidos a lo que se transportaba hasta el norte de Texas. Y aquí vemos una foto del mole verde embolsado que llegó desde Ixmiquilpan ahí a Clearwater. Aquí está el señor con su camioneta que tiene aquí todos los paquetes congelados en esta hielera que está aquí enfrente, en blanco. Son paquetes de mole, barbacoa, tamales, tortillas, etcétera. Y una libreta donde va anotando que ya entregó lo que le encargaron. Aquí vemos otras tiendas en Clearwater donde podemos ver aquí a la derecha, por ejemplo, de la imagen, estos carteras de flores y pajaritos que les decía, pulseras, ¿no? Todas estas artesanías, la servilleta para las tortillas bordada, que también es bastante clásica que es un trabajo muy típico de las mujeres del valle, y la señora vendiendo, ¿no? Todos estos productos en Clearwater, en su local. Las fotografías también nos remiten a cómo las personas, las familias están conectadas a través de videollamadas. Aquí vemos a la derecha una cumpleaños cantando mañanitas por el cumpleaños de la señora que está en Ixmiquilpan. Es algo muy común, ¿no? Esta gran fortaleza que tienen las personas también a través de las llamadas telefónicas para seguir adelante, para estar en comunicación, para no sentirse tan alejados. El pulque también es otro de los elementos culturales, étnicos más importantes de la región del Valle del Mezquital, porque son productores de esta bebida que tiene un poco de alcohol y que ustedes saben, se extrae desde un maguey, ¿no? Se raspa el corazón del maguey, se saca el aguamiel, se pone a fermentar y se obtiene el pulque. Esta bebida viaja desde Ixmiquilpan hacia Texas gracias a contrabandistas de pulque, que así se autonombran, que pasan, ¿no? Esta bebida para poderla vender, sobre todo los fines de semana, en restaurantes de barbacoa, que les voy a mostrar fotos de los restaurantes de barbacoa. Además de, bueno, antes aquí tenemos unas imágenes de casas de envío, que también es muy importante y que la comunidad hidalguense y del Valle tiene este tipo de negocios en Texas y en Florida. Aquí ahora sí tenemos la barbacoa de borrego, esta receta de Ixmiquilpan que se vende como pan caliente los fines de semana en estos restaurantes tejanos y que, bueno, les decía yo, se acompaña con un vaso de pulque. Personas de la tercera edad que han ido a visitar a sus familiares a Texas también conviven los fines de semana comiendo una barbacoa, como podemos ver aquí. También el tema de los afectos está vista desde lo que las personas intercambian, estos regalos. Por ejemplo, aquí vemos para el 10 de mayo, ¿no? El Día de las Madres, cómo se compran los arreglos florales, se pagan en dólares en Florida, y una familiar en Ixmiquilpan, desde estos negocios transnacionales y familiares, va a comprar en la florería en Ixmiquilpan el ramo y lo entrega en las casitas, en las casas de las personas de mano en mano, ¿no? Estos regalos que también
vienen pues de parte de toda la comunidad migrante y que hacen también este vínculo afectivo muy importante con sus seres queridos que se encuentran en Ixmiquilpan. La tesis, como ustedes vieron, se llama Duntidumuy. Entonces, bueno, ¿qué significa Duntidumuy? Decir que el Duntidumuy eh, es una emoción desde la cultura afectiva otomí que sienten las personas cuando, por ejemplo, fallece un familiar, cuando una hija se casa y se va a vivir con el marido, cuando un matrimonio se separa o también cuando una persona emigra y no sabe si lo vas a volver a ver, ¿no? Es esta emoción de tristeza profunda, podríamos decir, que está dentro de esta cultura afectiva del pueblo otomí. Para el tema de esta emoción en la migración en particular, la investigación que presenté identificó que hay tres factores importantes que hacen que este Dumuí esté bastante presente en las experiencias de vida y de las familias otomís. La primera es la temporalidad incierta de la espera, porque no saben si se van a volver a encontrar con vida con sus familiares, por la distancia, por la frontera, por la falta de documentos, que entonces sería la segunda razón, ¿no? No hay documentos en muchos migrantes otomís y por eso es que está esta incertidumbre constante. Y la tercera razón es la dificultad de conseguir un visado de turismo. Mucha gente lo intenta, pero fracasa en el intento. Entonces, esto también genera que esta emoción esté presente en la vida de las familias otomís de manera constante. Habríamos de decir que el Duntidumuy, a pesar de ser una emoción de valencia negativa, se considera un motor en estos circuitos migratorios que les mostraba y de estas dinámicas del pueblo otomí relativas a las remesas afectivas. Podríamos pensar que es un catalizador que lleva a las familias a movilizar diversos objetos, además de entablar una comunicación vía remota y la creación de algunos negocios transnacionales, que los llevan a sentirse más cerca de su gente, del terruño y de su cultura, a pesar de la distancia que hay de por medio. Entonces, digamos que algo que te hace sentir muy triste también te lleva a buscar algunas alternativas para poder contrarrestar esta emoción tan fuerte y de valencia negativa como es el Duntidumuy. Me voy a pasar más, porque, ay, ¿cuánto tiempo me queda, Raúl? Perdón, es que ya me estoy... Minutos. 2 minutos. Bueno, entonces voy a ir al cierre porque si Cuatro no... minutos. ¿Cuánto? 4. 4, gracias, perdón, Raúl, no te escuchaba. Decir entonces que estos negocios que están en los Estados Unidos van a fortalecer también a los lazos de sororidad y de solidaridad que hay entre familias transnacionales otomís. ¿Esto cómo sucede? Por ejemplo, las mujeres empresarias en los Estados Unidos, las mujeres otomís empresarias, también van a contratar a otras mujeres en los pueblos de origen, les van a dar trabajo, es decir, se va a fortalecer un empresariado de mujeres de manera transnacional. En ese sentido, también por eso es que la palabra sororidad, que significa apoyo entre mujeres o amistad entre mujeres, fortalecerse entre mujeres por el tema de pues las diferencias de género, por todo el tema de la violencia de género que existe, no solo en los pueblos originarios, sino en general. Es decir, estas alianzas que las mujeres pueden hacer entre ellas para poder fortalecerse y salir adelante, fueron algo muy importante y que fue parte de los resultados de esta investigación al centrarme en la perspectiva femenina de estas mujeres, ¿no? No solamente ver los empresarios, porque sí estuve muy cercana a empresarios, sobre todo barbacolleros, que son hombres, pero también me fui hacia estas otras tiendas donde veíamos a estas mujeres vendiendo artesanías, del envío de flores, este otro rubro de negocios, donde las mujeres son las empresarias las que están empujando por este tipo de negocios afectivos también y de emociones y de su propia cultura, de llevar su cultura a los Estados Unidos y de fortalecerse entre mujeres aquí y allá, fue parte de los resultados que arrojó esta investigación y que la verdad nos da luces sobre lo que significa ser mujer otomí migrante en los Estados Unidos y cómo estas mujeres están saliendo adelante, hacen sus empresas, se comunican y bueno, es parte de estas dinámicas transnacionales y familiares que se están llevando entre las familias otomís. Bueno, entonces ya para cerrar, los últimos 2 minutos, me gustaría brevemente decir las conclusiones
que sería, bueno, que esta investigación es un aporte para los estudios referentes a las migraciones indígenas con perspectiva de género. Como les decía ya, las mujeres estuvieron en el centro de esta investigación y fue como logramos identificar que ellas tienen sus propias estrategias y redes femeninas de apoyo, de solidaridad y sororidad para alcanzar sus metas, más allá de las jerarquías verticales que se encuentran establecidas en la familia más tradicional otomí. Asimismo, se ha reflexionado en esta tesis sobre el machismo, sobre las identidades de género en las comunidades de origen, cuestionando fuertemente las desigualdades y violencias a las que muchas mujeres pues han sido violentadas. La perspectiva de las emociones también nos dio este otro ángulo interesante en los estudios de migración, porque nos llevó a comprender un poco más sobre la cultura afectiva del pueblo otomí, sobre el Dunti Dumuí, y cómo una emoción de valencia negativa puede movilizar tantos recursos, afectos, objetos culturales, étnicos, puede hacer toda una suerte de se conecta la gente a través de las emociones y cómo no sentirse tan tristes, ¿no? A través de todas estas redes que se establecen para poder salir adelante en estas condiciones de alejamiento. Asimismo, decir que las remesas afectivas, que son parte de los resultados de la investigación, surgieron desde la revisión de los estudios de remesas más clásicas, pero enfatizamos las emociones como un motor y parte de un todo cultural que hace que las personas estén comunicándose cosas, mensajes y objetos a través de las fronteras. Y bueno, decíamos entonces que las mujeres empresarias tuvieron un lugar muy importante en esta investigación, donde pudimos analizar sus redes de solidaridad transnacional y sororidad transnacional también. Y bueno, esto fue parte de los resultados más relevantes de la investigación. Quería compartirlo con ustedes. Y bueno, creo que hay mucho más que discutir, pero les agradezco su atención. Muchas gracias, Ámbar. Bueno, como les decíamos, es el Premio Nacional Noemí Quesada, la mejor tesis de doctorado este año, y es un premio muy merecido que invita a actualizar las discusiones sobre migración indígena a partir, como nos decía Ámbar, de la perspectiva de género, el estudio de las culturas afectivas, las remesas afectivas, la etnografía de las emociones y los afectos. Entonces, como ella también decía al comienzo, están todas y todos invitados a descargarla desde la plataforma del CIESAS y poder revisarla. Vamos a dar paso a nuestra segunda intervención del día de hoy. Está a cargo de Karen Sánchez Vega y lleva por título La migración de las mujeres mazahuas hacia Ciudad de México desde el continuum a la violencia. Tienes 20 minutos, Karen, por favor. Muchas gracias por la presentación y bueno, comenzaré a hablarles sobre mi tema en desarrollo, que es la migración de mujeres mazahuas a la Ciudad de México, hacia la Ciudad de México desde el continuum de la violencia. Bueno, entonces la estructura de la presentación... ¿Me escucha? Ya, ¿no? Bueno, la estructura de la presentación consta básicamente del protocolo de la misma, que abarca desde el objetivo hasta los retos a los que me he enfrentado como investigadora. Bien, entonces el objetivo de la investigación es mostrar el protocolo, como ya mencioné anteriormente, con el título La migración de las mujeres mazahuas a la Ciudad de México desde el continuum de la violencia. Bien, el lugar de estudio. El lugar de estudio es San Antonio Pueblo Nuevo Centro, ubicado en el municipio de San José del Rincón, Estado de México. Como pueden ver en las imágenes, muestro en el mapa el lugar de ubicación y unas otras donde se muestra el lugar de estudio, que es como tal el pueblo. El lugar de destino. Como voy a investigar esta cuestión de la migración mazahua de las mujeres de San Antonio Pueblo Nuevo hacia la Ciudad de México, me voy a centrar en Mesones, Ciudad de México.
ahí se ha notado una presencia de mujeres que han migrado y se han asentado ahí. Bueno, esta ubicación de Mesones se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc. Bien, el planteamiento del problema. En la comunidad de San Antonio Pueblo Nuevo existen conflictos que han afectado a la comunidad directa e indirectamente. Directamente ha dejado a la comunidad en un estancamiento social y cultural. Por ende, indirectamente ha afectado porque mucha gente a través de este estancamiento ha decidido migrar y la finalidad de esta migración es como para buscar mejores oportunidades fuera del lugar de origen, y se ha detectado que generalmente migran a Toluca, Querétaro, Ciudad de México o en algunos casos a Estados Unidos. Esta situación, o más bien en esta trayectoria migratoria, se ve que enfrentan diferentes dificultades o limitaciones, en especial en mujeres. ¿Por qué? Porque se enfrentan a diferentes tipos de violencia. Y bien, entonces nosotros, bueno, la investigación va a abarcar el continuum de la violencia, es decir, desde su lugar de origen, cómo fue el tránsito migratorio y el destino. Esto se ve desde la perspectiva de Asakura y Torres, 2019. Quiero enfatizar que sí se va a ver cómo fue esta migración desde el origen tránsito, pero se va a hacer más énfasis en el destino. Ahora bien, hablamos de violencias. Si bien es cierto que se va a tocar algo acerca de violencia visible o física, se va a centrar más en la violencia invisible, como lo menciona Galtung, 1998. Esta violencia es una violencia cultural y estructural. Básicamente es cuando a las personas se les priva de sus necesidades básicas, no tanto cómo se le agrede físicamente o visiblemente, sino más bien de la manera cultural y estructural. Y aquí muestro algunas imágenes que muestran cómo es el origen, bueno, más bien la vida de las mujeres en el origen de la comunidad, que básicamente son como actividades muy básicas, ¿no? O sea, desde que van como, por ejemplo, como se muestra aquí, son unas mujeres que van como a carrear agua al pozo, o sea, algunas otras van como que se centran en cuidar animales, o sea, no son como actividades que les den como un ingreso económico suficiente para solventar sus necesidades. Y las otras dos imágenes se centran más en cuando ya están en la Ciudad de México, en su lugar de destino. Y bueno, aquí se ve que pues incluso estando en el lugar de destino también sufren violencia. La segunda imagen, donde están las mujeres vestidas con su indumenta su vestimenta tradicional, hacen marchas y bueno, ahí exigen algunos derechos y todas pues van con algo representativo de la cultura. La pregunta de investigación es, en el contexto del continuum de la violencia, ¿de qué manera las mujeres mazahuas desarrollan estrategias de supervivencia y adaptación para enfrentar un entorno marcado por las violencias? Ahora bien, el objetivo general es conocer las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo a lo largo de su trayectoria migratoria, incluyendo sus relatos biográficos, desde su lugar de origen, tránsito y destino migratorio. Es así que, por ejemplo, mi investigación, a pesar de que ven violencia en el origen, en el tránsito y en el destino, ¿por qué decidieron quedarse permanentemente en la Ciudad de México, ¿no? A pesar de que todavía sigue siendo marcado por este tipo de violencias. Entonces, la hipótesis es probable que las mujeres mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo hayan enfrentado diferentes formas de violencia a lo largo de su trayectoria migratoria, abarcando desde su lugar de origen hasta su tránsito y destino migratorio. Se podría argumentar que en busca de seguridad, oportunidades y un ambiente más acogedor, la decisión de residir en la Ciudad de México puede estar relacionada con las experiencias previas de violencia
y las aspiraciones de un futuro más prometedor, incluso a pesar de que la violencia pueda persistir en su nuevo entorno. Con esto me refiero a la Ciudad de México. Bien, ahora los antecedentes. La migración empatada a casos de mujeres. Algunos de los textos que han guiado mi investigación son el de Asakura y Torres, 2019, quienes desentrañaron la violencia de género en el contexto migratorio. Las autoras resaltan los obstáculos que enfrentan las mujeres en sus desplazamientos, incluyendo el abuso sexual, la discriminación y el maltrato. Y como lo mencioné anteriormente, ellos se centran también en lo que es el continuum de la violencia, desde origen, tránsito y destino migratorio. Por otra parte, Lagarde, 1998, en su obra titulada La triple opresión de las mujeres indias, aborda de manera exhaustiva las múltiples formas de opresión que han afectado a las mujeres. Y finalmente, Rodríguez, 2021, examina detalladamente el proceso migratorio de las mujeres indígenas migrantes y las diversas manifestaciones de violencia que las acompañan durante su trayectoria migratoria. Si bien a veces las mujeres se enfrentan a violencia en esta cuestión de migración por ser mujeres, hay algo más que profundiza esta violencia siendo migrantes y siendo indígenas. Ahora bien, estudios sobre la migración en San Antonio, Pueblo Nuevo. Hay un estudio pionero que es el de Lourdes Arizpe, 1979, y justo la autora hace un estudio de cómo las mujeres migrantes mazahuas llegan a la Ciudad de México y específicamente de la comunidad de San Antonio, Pueblo Nuevo. Ahí la autora destaca cómo fue que las mujeres salieron de la comunidad, los motivos, las razones, y en el mismo texto pude identificar que en el trasfondo de esta migración hay violencia cultural y estructural, además de la violencia física. Por otra parte, Eugenia Chávez, 2003, a través de su investigación, Identidad y cambios culturales, proporciona una perspectiva esencial sobre la comunidad de San Antonio, Pueblo Nuevo. Es una perspectiva más descriptiva sobre cómo es la comunidad, cómo es la evolución económica y social de la misma, y incluso también destaca por qué la comunidad quedó en un estancamiento social y cultural, y que asimismo fue impulsando como a sus propios habitantes a migrar a otros lugares. Entonces, analizando estos estudios de migración, me doy cuenta que muchos sí son tocados desde la violencia, desde en sí cómo son el proceso migratorio, pero no se ha tocado desde un enfoque de cultura de paz. Entonces, mi intención es aportar una perspectiva única en el campo de la migración desde este enfoque de cultura de paz y sentar las bases para futuras investigaciones en esta área. Asimismo, enriquecer la comprensión colectiva y promover acciones más informadas y afectivas en relación con la migración, el género y la violencia. Ahora bien, algo importante, ya empecé el trabajo de campo, y algo a lo que me he enfrentado como investigadora, en primer momento, es despojarme de los conocimientos y dar por hecho determinadas situaciones. Es decir, al estar en la comunidad, al vivir en la comunidad, al igual como experimentar esta parte de migración en la Ciudad de México, me he encontrado con varios relatos, situaciones o experiencias que me hacen conocer mucho sobre el lugar de estudio. Entonces muchas veces doy como por hecho de esto es violencia y seguramente la mujer sabe que es violencia, ¿no? Pero me he dado cuenta que no lo ven como violencia, sino como parte de su proceso, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, pues es lo que me tocó vivir a mí, ¿no? O sea, y yo digo, pero yo antes daba por hecho que ellos ya lo sabían, ¿no? Otra cuestión es trabajar temas de violencia es complicado porque son temas muy sensibles, y muchas veces las mujeres, al estar relatando pues su experiencia, pues sí va a ver como que se encuentran con violencia física, desde cómo cuando tienen ahí su trabajo en la Ciudad de México fueron explotadas,
diferentes relatos que a veces sí son muy sensibles y a veces uno como investigador no encuentra como las formas de no sé, como de moderar eso, ¿no? Así de, me estoy metiendo como en un tema bastante sensible. La otra es adaptarse a la rutina del comercio. No lo mencioné anteriormente, pero en esta zona de mesones la mayoría de las mujeres se dedica al comercio. Entonces, en esta cuestión de comercio siempre están como a las carreras en su trabajo o ya tienen muy medidos sus tiempos. Entonces, como hacen las cosas demasiado rápido y muy a prisa, muchas veces es complicado coincidir con ellas o que me den un tiempo para la entrevista. Lo que he hecho es unirme a sus actividades. Entonces ahí les ayudo a vender, a despachar y sí, en algún momento cuando casi no hay tanta gente es como empezamos a platicar, ¿no? Y tratar de sacar la información. Y la otra es que últimamente las colaboradoras a veces antes no lo hacían demasiado y ahora como que empiezan a regresar al pueblo. No tienen allá un lugar donde quedarse que sea propio, pero llegan con algunos familiares y pues ahí se quedan, ¿no? O sea, por eso es que también he podido ver que a lo mejor no regresan a la comunidad o decidieron quedarse en la Ciudad de México porque ya no tienen un lugar propio en el lugar de origen. Entonces, esta cuestión de que a veces, últimamente van de visita a la comunidad y yo vengo a la Ciudad de México a hacer trabajo de campo, no coincidimos y siempre terminamos cruzándonos. Bueno, finalmente, no sé cuánto tiempo me queda. 7 minutos. Bueno, solamente para finalizar, sería como esta cuestión de que les decía que no coincido con ellas, la violencia, lo que yo considero que ellas ven como violencia o consideraba que ellas lo veían como violencia, no la ven como violencia, sino como parte de lo que les tocó vivir y simplemente lo aceptan y se adaptan, ¿no? Había una historia, les contaré un poquito sobre un relato de una mujer que me mencionaba, ¿no? O sea, nosotros llegábamos, cuando yo llegué aquí, a mí me tocó todavía vender en las calles del centro histórico y me tendía con una manta blanca y vendía frutas, ¿no? Y de pronto llegaban como las autoridades, ellas les llaman como camioneta, llegaba la camioneta blanca y siempre estábamos al pendiente de que, como cuidándose de la camioneta blanca, porque si llegaba y las veía tendidas o vendiendo, les aplastaban la fruta, o sea, ellos caminaban sobre la fruta para que ya no les sirviera para venderla, o se la recogían y ellos la tiraban después. Entonces quitaban como ese medio de trabajo, pero ellas decían, pues es lo que me tocó vivir, entonces ellos le llaman estar toreando. Entonces como nada más andar a las vivas de que no las cachen, recoger, veían que venía la camioneta, recogían y se escondían, ¿no? Y ya se iba y otra vez a atenderse. Pero no lo veían como violencia, o sea, es como de, pues así es el comercio, o sea, lo ven como así es el comercio. Y bien, otra cuestión que me gustaría compartirles es que, gracias, es que yo también daba por hecho, lo que les decía, al estar inmersa en este contexto, daba por hecho que la gente o incluso los mismos consumidores también como que las ofendían o ejercían algún tipo de violencia hacia ellas. Y en la mayoría de mis colaboradoras he detectado que no las violentan, al contrario, cuando ven que alguien las agrede, por ejemplo, lo de la camioneta blanca, que les quitan algo, que alguien les habla mal, por ejemplo, a veces la misma gente les da dinero, la misma gente las defiende o les compra comida, bueno, eso en sus inicios cuando llegaron a la Ciudad de México. Bueno, entonces ya para culminar, nada más presento un poco de la bibliografía que hasta el momento llevo consultada. Bueno, solo aumenté un poco y esto es como tanto del protocolo de investigación. Ya en el resto del desarrollo de la investigación se han ido incorporando más autores, pero esto es lo que tengo para el protocolo de investigación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karen. Olvidé decirle que Karen es de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la exposición de un trabajo colectivo presentado por José Concepción Arzate Salvador, Agustín Martínez Colín y Carlos Alberto Flores Armeaga, todos de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy nos acompaña nada más el primer autor, José Concepción Arzate Salvador, y la ponencia lleva por título Estrategias de subsistencias implementadas en una localidad otomí del municipio de Toluca para combatir la pobreza. Análisis desde un enfoque territorial. Muchas gracias, José. Tienes 20 minutos. Claro que sí, muchas gracias. Quiero agradecer, como siempre, a los organizadores de este muy importante coloquio sobre pueblos otopames, que ya lleva bastante tiempo y que nos convoca en este momento para seguir abordando la situación que viven pues muchos de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, no solamente en la nación mexicana, sino que han traspasado también las fronteras. Y bueno, pues hemos visto o hemos escuchado la primera ponencia. Y en este caso, tal y como lo acaba de mencionar el moderador de la mesa, a quien también agradezco mucho la presentación, quiero presentarles una parte de un proyecto de investigación que estamos realizando de manera colectiva, colegas de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hemos titulado Estrategias de subsistencia implementadas en una localidad otomí del municipio de Toluca para combatir la pobreza, y esto lo estamos abordando también desde un análisis del enfoque territorial. Y bueno, pues de manera muy general sabemos que los otomíes se localizan en diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Estado de México. Y bueno, en el Estado de México, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, se registraron 106,534 personas de 3 años y más que son hablantes de lengua otomí, que representan el 33.9% de hablantes de esta lengua indígena. Ocupan el segundo lugar número, superados en este caso por el pueblo Mazahua. Ellos se localizan en 21 municipios del Estado de México. Aquí en la diapositiva ustedes podrán ver cuáles son los principales municipios donde se localizan, y podemos darnos cuenta que ellos están asentados en la parte centro y norte de nuestro estado. Y también hay una cuestión muy interesante. De acuerdo a algunos indicadores económicos que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, de la plática, perdón, van a estar encasillados en condiciones de alta marginación, de mediana marginación, baja marginación y muy baja marginación. Entonces, también es muy interesante la manera en cómo nosotros podemos llevar a cabo un análisis, porque en ocasiones las instituciones llevan a cabo ciertas categorías y también utilizan algunos indicadores que cuando hacemos el trabajo de campo y estamos ya conviviendo con las comunidades, pues nos damos cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y a veces pues no es lo que parece. Diversos estudios señalan que después de un periodo constante de migraciones, los otomíes se establecen en el Valle de Tula en el siglo VIII. Después de la caída de Tula se da una migración y se establecen en Jilotepec. Ahí en la imagen nos damos cuenta este municipio. Y bueno, pues son sometidos por los mexicas y en 1519 son dominados por los españoles. Según algunos datos, vamos a tener también ahí algunas variaciones. En 1940 sucede algo muy importante en el Estado de México, porque se inicia un proceso de industrialización en la región otomí del Estado de México, porque se inaugura el corredor industrial Lerma-Toluca. Ahí en el recuadro en color rojo vamos a ubicar dónde está este corredor industrial, pero también está el corredor de Pastejé en la parte de Ixtlahuaca hacia Tlacomulco, y todo esto va a traer como consecuencia una modificación en la estructura social, cultural, económica de la zona, y surge en este momento pues la fuerza obrera que se va a combinar con las prácticas agrícolas y otras actividades más.
Es muy importante, un poquito en este mapa, y ahorita les voy a presentar otras imágenes, ubicar el centro de la ciudad de Toluca, o Toluca del Lerdo, donde se concentra el poder del Estado de México. Ahí se encuentra el Palacio de Gobierno Estatal. Y bueno, pues tiene una importancia muy significativa. También quiero comentarles que el municipio de Toluca en el Estado de México se encuentra entre los 3 primeros en aportar al Producto Interno Bruto de la entidad, y su economía se sustenta en actividades industriales, comerciales, de servicios, y es el 4.º municipio que recibe la mayor parte de la inversión extranjera en todo el Estado de México. Como parte de todo lo que les comento, en el municipio de Toluca los otomíes se encuentran distribuidos en las delegaciones de San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y Tlachaloya. Está marcado en azul San Cristóbal Huichochitlán, en la parte superior está San Cristóbal, San Pablo, y Tlachaloya en la última parte. Los hablantes de lengua otomí en el municipio de Toluca para el 2020 eran de 24.201 personas, representando el 2.65%. En San Andrés Cuexcontitlán hay 3.749 hablantes de 18.180 habitantes. En San Cristóbal Huichochitlán 9.247 hablantes de 43.320 habitantes. San Pablo Autopan 2.060 hablantes de 47.000 un poco más habitantes, casi 48.000, y en Tlachaloya hay 455 hablantes de 10.993 hablantes. Quiero también comentarles que, de acuerdo a los datos que van arrojando INEGI, cada vez hay variaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la comparación de la población que se autoadscribe a una lengua, en este caso otomí, de momento parece ser que disminuye, pero también de acuerdo a las diferentes políticas públicas y todo el tema de incentivar desde las escuelas, el tema de la autoadscripción y el autorreconocimiento, de momento hay algunas variantes, ¿no? Hay algunas variaciones. Y bueno, pues también no podemos dejar de lado el tema de los programas de apoyo gubernamentales, ¿no? Que por el hecho de que sean catalogadas algunas localidades como en condiciones de necesidades o de pobreza por pertenecer a un grupo indígena, pues entonces las personas cuando llegan a registrarlas, pues sí levantan la mano, pero hay toda una serie de situaciones que también nos ha interesado documentar. El lugar de estudio, yo les voy a hablar de una localidad que se encuentra ahí en esa delegación de Tlachaloya, que se llama San José la Costa, pertenece también al municipio de Toluca, tiene un total de 1.021 habitantes, 495 mujeres y 526 hombres, pero fíjense que aquí hay una cuestión muy interesante. Hay alrededor de 50 hablantes de otomí. Hubo también una situación ahora con la pandemia, algunas personas que todavía seguían teniendo el uso cotidiano de su lengua, pues ya eran adultos mayores y desafortunadamente pues también por este tema fueron, pues perdieron la vida, y se va perdiendo un legado muy interesante, un legado muy importante. Aquí esta imagen es muy interesante. ¿Y por qué les digo que es muy interesante? Porque nosotros ahora estamos abordando las estrategias de subsistencia, pero tomando en cuenta la importancia del territorio. En el marcador se encuentra Tlachaloya y en rojo está la localidad de San José la Costa. Aquí en la parte azul vamos a encontrar la presa José Antonio Alzate. De hecho también en otra edición de este coloquio de Otopames hablamos acerca de la presa. Pero ¿por qué nos interesa el tema del territorio como un generador de identidad también, como un elemento que les proporciona lo necesario para poder sobrevivir? En la década de los 60, si recuerdan ustedes, en la década de las 40, en una de las diapositivas dijimos que se impulsa el desarrollo industrial con estos corredores industriales, pero también junto con ello se llevan a cabo esta obra hidráulica en la década de los 60, la década de los 70, para contener las aguas del río Lerma.
En un principio era, y así lo confirma la gente, principalmente los adultos mayores, nos dicen que era un vergel todo este lugar porque del río obtenían todo lo necesario para poder sobrevivir. En los tiempos actuales, pues lo único que les deja el río y el agua que se va negando en la presa son malos olores, es infecciones. De hecho, también estamos ahora documentando una serie de enfermedades que trae como resultado pues este contacto con las aguas residuales de la zona industrial y también de las descargas urbanas, ¿no? O sea, prácticamente este es el lugar donde se concentran los drenajes de la ciudad de Toluca, del municipio de Metepec, del municipio de Lerma, de San Mateo Atenco, entre otros. También quiero comentarles que San José la Costa y San José Paté, que se encuentra en rojo, San José la Costa, nuestro lugar de estudio, San José Paté, era un mismo pueblo. Fíjense que San José Paté pertenece ahora al municipio de Temoaya, pero cuando empieza a llenarse la presa, se divide la comunidad porque se inundan sus tierras. Esto de verdad es algo que nos damos cuenta y está documentado también en comunidades indígenas en todo el país, porque bueno, pues los proyectos buscan generar un beneficio para la población en general, pero en ocasiones no se toma en cuenta la situación que viven los pueblos originarios o la gente que ahí estaba. Hubo una división también en la parte superior del marcador Tlachaloya, ahora se conforma como primera, pero también se conforma como segunda sección, porque fue separada. Esta separación no solamente fue de territorio, sino que también con el paso del tiempo las familias pues, se fueron alejando. En un principio, les digo, pues era un vergel, la gente utilizaba lanchas para poder obtener del agua que no estaba contaminada, pues lo necesario para poder sobrevivir, para poder comer. Ahora es un lugar que ya no lo navegan, o sea, antes sí había lanchas, podían trasladarse de un lugar a otro, pero en este momento ya es un tanto complicado. Esta imagen es la zona de estudio, es San José de la Costa, y nos damos cuenta que se ubica a las orillas del embalse de la presa. Y bueno, cuando hablamos acerca de pobreza, que también es algo que les comentaba, pues de manera institucional nos van a dar una serie de parámetros, de directrices, de elementos para poder identificar quién sí está en condiciones de pobreza y quién no. Pues bueno, es un fenómeno multidimensional por sus causas, manifestaciones y consecuencias. No hay una definición única, ¿no? O sea, los economistas manejan una, los politólogos manejan otra. Y como les decía, pues en ocasiones la realidad cuando nosotros estamos realizando nuestro trabajo de campo es en ocasiones muy emotiva porque nos damos cuenta que la gente tiene que buscar diferentes alternativas para poder sobrevivir. Quiero comentarles que la pobreza, de acuerdo a como lo manifiestan algunas personas y algunos estudiosos, no solo es la falta de ingresos o recursos, sino también la falta de capacidades. Pero estas capacidades, pues muchas veces están determinadas por las instituciones. La gente tiene capacidad, la gente tiene necesidades, la gente tiene iniciativas, tiene toda una serie de cosas, pero hay restricciones, ¿no? Entonces todo esto trae como consecuencia que a veces pues, no funcione de manera adecuada pues, su manera de poder solventar situaciones, pero también la pobreza pues es una violación a los derechos humanos porque desafortunadamente las instancias que brindan todos los apoyos pues no los dan de manera significativa. La CEPAL, entre otros, han establecido diferentes parámetros, como les decía, y uno de estos señala que en pobreza extrema se van a encontrar aquellas personas que viven con menos de $1.25 al día, un aproximado de 22.51 pesos, y quiero ahorita, conforme les voy a ir planteando esta situación, hay personas que sobreviven porque lo hacen en su vida cotidiana, utilizan redes de apoyo, redes de solidaridad, y pues van alternando también con todo lo que pueden obtener del territorio, de su propio territorio, limitado también, entre otras cosas. Fíjense, de manera muy general, la localidad se ubica a 18 kilómetros de distancia del centro rector económico y político, que es la ciudad de Toluca. Existe una sola vía de acceso, ya en una de las imágenes les colocaba, que no hay más carreteras. Fue pavimentado en el año 2000 y de ahí pues, se volvieron a olvidar las autoridades de esta comunidad, no se le da un mantenimiento adecuado. Existe una sola línea de autobuses que brindan el servicio de transporte, el costo es de 16 pesos. Quiero comentarles que
el límite de costo del pasaje en la ciudad de Toluca es de 12 pesos, pero bueno, aquí ya aplica la distancia. El tiempo de traslado es de 1 hora y media aproximadamente, porque bueno, también tienen que circular los autobuses por áreas comerciales de mucho flujo de personas. Y bueno, pues también hay servicio de transporte particular, no hay colectivos, aunque quiero comentarles que algunos brindan este servicio de manera clandestina, pero bueno, viajar en taxi es demasiado caro, 200 pesos a 500 pesos solamente. Hay muchas historias, de verdad es que nosotros nos vamos encontrando con muchas cosas que nos llaman la atención. Yo les quiero platicar muy rápido. Hay enfermedades crónico-degenerativas, una persona pues ya tenía que llevar a cabo hemodiálisis, no tienen seguridad social la mayoría de ellos, acuden a los hospitales generales y de momento pues en el hospital general hacer la fila, entre otras cosas, pero pagar, no el camión porque no podían llevar a la persona enferma en el autobús, pagar de 200 a 500 pesos de taxi, tanto ida como vuelta, y luego pagar el servicio de la hemodiálisis. Bueno, en el hospital general pues no tiene un costo elevado, pero ya en el servicio particular era de 2,000 a 2,500 pesos, entonces muy complicada la situación, ¿no? En el caso de educación y de salud, pues bueno, ellos tienen educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y también cuentan con un centro de salud proporcionado por una instancia del gobierno del estado. ¿Cuáles son algunas de las principales actividades económicas que ellos tienen? Principalmente se han comenzado a modificar, ahora se dedican mucho al reciclaje. Estas camionetas que se han vuelto muy comunes en las colonias de las ciudades, se compran colchones, todo eso, pues ha sido una de las dinámicas que han empezado a incorporar a su actividad económica. La gran mayoría realizada principalmente por hombres, la albañilería también realizada por los hombres, el trabajo en el hogar remunerado por las mujeres y la agricultura tanto por hombres como por mujeres. En el caso de las estrategias de subsistencia, aquí le estoy ilustrando algunas de estas situaciones de las actividades que realizan. El tema del reciclaje, pues bueno, sus solares, sus patios que utilizaban para la crianza de los animales, entre otras cosas, ahora se están convirtiendo en los almacenes de todos estos materiales que recolectan y que después venden. Pues bueno, como todos sabemos, una estrategia de subsistencia es la manera en cómo pues, la gente solventa sus necesidades cotidianas. Y bueno, pues ellos van complementando sus necesidades y sus requerimientos con toda una serie de prácticas, ¿no? La cría de animales, principalmente guajolotes y gallinas, pues estos los venden en tianguis y mercados locales, principalmente el mercado de animales de San Bernabé y el de Palmillas. Esta actividad es realizada por mujeres y niños. También crían cerdos y vacas, pero en menor cantidad. También es para la venta. Y la recolección de quelites por temporada, de julio a septiembre más o menos, llevan a cabo la venta en los tianguis y en los mercados señalados. Y la pesca de acosiles, que también es uno de los alimentos que ellos consumen, pero que también venden. Hay una cuestión, ya espero que no me gane mucho el tiempo, pero por ejemplo, ellos recolectan algunos quelites que son de agua, sandejés o sanrejés, tienen diferentes pronunciaciones, pero los van a recolectar a la orilla de la presa, ¿no? De la presa que está contaminada, porque ahí se dan mucho y los van y los venden en los mercados. Nos llama mucho la atención porque también ya está documentado por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México la cantidad de metales pesados y de algunos agentes contaminantes que al ingerirlos pueden provocar la enfermedad de las personas, pero ellos tampoco se los comen, pero sí van y los venden. O sea, es una cuestión muy significativa. Se dedican también a la recolección y a la venta de leña, principalmente de maderas industriales como son los pallets en los que trasladan productos, pero siguen utilizando también, porque el gas es demasiado caro para ellos, entonces utilizan la leña de estos contenedores industriales, pero también utilizan las boñigas, ¿no? O sea, van buscando diferentes maneras de poder sobrevivir, tienen molinos de maíz, se llevan a cabo lo que les comentaba, el reciclaje de los materiales. Y bueno, pues ya para concluir el enfoque territorial, ellos se sienten muy identificados con su territorio, independientemente de todas las condiciones en las que se encuentran, contaminación, malos olores.
pero buscan de cualquier manera seguir involucrándose, seguir relacionándose con su lugar de origen. De hecho, no tenían panteón, tenían que irse hasta Tlachaloya. Ellos han buscado también el gestionar con las autoridades municipales, ya tienen su panteón y dicen, bueno, salen a trabajar a diferentes lugares y pues para ellos el morirse y regresar a su lugar de donde son originarios siempre es muy pertinente. Solamente para concluir les quiero comentar, ahorita estamos en la parte cualitativa, ya estamos con la información que vamos a cuantificar y a colocar en tablas para ver todo lo que marcan los indicadores que decía con qué cantidad de recursos vive la gente para estar en condiciones de extrema pobreza, pero también cómo es que ellos logran sobrevivir vendiendo y haciendo toda una serie de actividades. Y bueno, pues hay mucho que decir, yo con esto concluyo, les agradecemos y pues larga vida a los coloquios internacionales de Topames. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Como decíamos, es un trabajo colectivo entre José Arzate, Agustín Martínez y Carlos Flores. Vamos a dar paso ahora a la comunicación de Melissa Peralta Contreras. Ella también viene de la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la Universidad Intercultural del Estado de México. La comunicación lleva por título Análisis de la relación médico-mujer embarazada desde la interculturalidad crítica e interseccionalidad en el Centro de Salud de San Pedro Alto, el Estado de México. Tienes 20 minutos, Melissa, por favor. Gracias. Bueno, buenos días todavía a todos. Pues como ya lo comentaron, mi nombre es Melissa, vengo de la Universidad Intercultural del Estado de México y actualmente estudiante de Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. Mi presentación está basada en una investigación que actualmente estoy llevando a cabo en el Centro de Salud de la comunidad de San Pedro el Alto. Ahí está. Ay, perdón. Bueno, San Pedro el Alto es considerada una comunidad indígena. Esta está ubicada en la zona norte del Estado de México. Para 2020 se contaban a 6,000 habitantes en la comunidad. Sin embargo, pues esto ha ido aumentando, ¿no? en este tiempo. La comunidad cuenta con un centro de salud, el cual tiene ya más de 20 años. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el centro de salud apenas fue remodelado a partir de hace un año. Anteriormente se contaba con un médico de base y un médico pasante y 2 enfermeras. Actualmente ya se cuenta con 3 médicos de base, 3 enfermeras, 3 enfermeras cuidadoras de la salud, que las cuales se dedican a salir a la comunidad, e ir a traer a los pacientes que pues no asisten, ¿no? Sobre todo pacientes crónicos. Bueno, un poquito de mi planteamiento del problema. Las mujeres, en este caso las mujeres de la comunidad que acuden al centro de salud, las que van por primera vez, refieren a veces sentir un poco de enojo por parte de los médicos y de las enfermeras, y esto a partir de, ya después de posteriores embarazos ya no perciben ese enojo. Tal vez, bueno, lo podría interpretar como que se va normalizando, ¿no?, los tratos y las acciones ahí en el centro de salud. Por su parte, también en los médicos perciben regaños. Mucho tiene que ver también con el regaños hacia su persona, ¿no?, hacia su higiene personal. Sin embargo, las mujeres refieren que la falta de higiene personal viene un poquito porque en la comunidad pues llega el agua cada tercer día.
Entonces, pues obviamente se bañan cada tercer día las mujeres, no se pueden bañar diario porque el agua llega justamente limitada, ¿no? Nada más se alcanzan a llenar como 2 tambos de agua y pues eso con eso tienen que sobrevivir para el hogar, para lo que lo ocupen, ¿no? Dentro del hogar. Sin embargo, dicen que esto no es entendido por parte de los médicos y las enfermeras. Por otra parte, bueno, también se me olvidó comentar que el centro de salud de la comunidad no solamente atiende a San Pedro el Alto, sino que también atiende a una comunidad vecina, que es San Pedro el Chico, que pues obviamente su comunidad es un poquito más reducida, sin embargo, esta no se llega a dar abasto con las 2 comunidades. Anteriormente había un centro de salud auxiliar. Sin embargo, pues por cuestiones burocráticas se fue quitado ese centro de salud. Las instalaciones están, sin embargo, ya no está en funcionamiento. Okay. Por otra parte, los médicos refieren que tienen una gran carga de trabajo, ¿no? Las deficiencias por el sistema en el sistema de salud, la falta de medicamentos, de instrumentos, de materiales que pues para ellos les ayuda a brindar una mejor atención. Sin embargo, un poquito hablando sobre esto, ya estando en el trabajo de campo, me voy a saltar un poquito. La verdad es que la carga administrativa que tienen ya los médicos, creo que no la había percibido antes, pero sí es mucha la carga que tienen ellos. Entonces decían ellos que si en lugar de atender 2 horas más, a los pacientes tienen que reducir el horario de atención debido a que tienen que encargarse de todo el papeleo, ¿no? Que tienen que entregar porque es algo que se les pide por parte del sistema de salud. Por otra parte, también ellos mencionan que la falta de compromiso que ellos ven en las mujeres, ya que no tienen un autocuidado, y la falta de higiene que comentaba, y la alimentación también es pues muy importante, es uno de los temas que más influye en esta relación. Sin embargo, pues también las mujeres comentaban que ellas tenían que comer pesado porque se preparaban para todas las actividades del día, ¿no? Que muchas de ellas solamente en las comunidades se come 2 veces al día, en la mañana alrededor de las 12 del día, pero se come muy pesado para aguantar hasta en la noche, ¿no? Que son ya en las cenas. Entonces, en la mañana, pues muchas de ellas se alimentan con hasta 10 piezas de tortilla, pues para poder aguantar el trabajo de todo el día. Bueno, mi pregunta de investigación aquí es, primero, lo que pretendo es conocer cómo es la relación entre el médico y las mujeres embarazadas dentro de la comunidad, y a la vez también conocer qué factores influyen en esta relación, tanto positivos como negativos, ¿no? ¿Qué factores condicionan esta relación? Y ya que si bien San Pedro el Alto es una comunidad que cuenta con mucha riqueza cultural, gastronómica, en fin, también todavía es muy condicionada por la educación. La educación sexual dentro de la comunidad sigue siendo un tema tabú, lo cual influye mucho en esta relación. Hay muchos embarazos a embarazo adolescente. Los rangos de embarazos están entre 14 y 45 años, sin embargo, 3/4 de estos embarazos siguen siendo embarazos adolescentes. Y es por ello que yo pretendo realizar, o actualmente estoy realizando esta investigación para conocer cómo es la relación. Sin embargo, yo la estoy utilizando desde un enfoque intercultural e interseccional, ya que si bien han existido estudios sobre la relación, estos vienen desde la bioética, ¿no? Sobre la humanización, sobre todo del personal de salud, y para mejorar el sistema el trato y la calidad de la atención. Sin embargo, creo que para mí resulta pertinente el conocer primero qué factores influyen en esta relación, ¿no? Para posterior a ello poder pues tratar de cambiarlos o mejorarlos. Como lo comenté, las teorías que yo uso es la interculturalidad, la interculturalidad crítica y la interseccionalidad, ya que, como lo menciona Erosa y Carrasco 2020, los temas de interculturalidad en salud son mucho más complejos que solo el encuentro entre formas de entender y actuar en referencia a la salud y a la enfermedad, ya que hay muchos condicionantes que obstaculizan la interacción
sobre todo en las poblaciones indígenas, con los profesionales de la salud, porque como pues el médico, al tener una formación, una educación muy diferente a la que hay en las comunidades, pues obviamente todavía toda esa carga cultural que tiene el médico modifica o condiciona el relacionarse o el tener una interacción con el paciente, y en este caso con la mujer embarazada. Por otra parte, la interseccionalidad, como lo menciona Valle 2016, esta permite identificar, describir, analizar y comprender los diferentes ejes de desigualdad, discriminación y vulnerabilidad. Si bien la interseccionalidad nos habla mucho, hace mucho hincapié en la raza, en el género, en la edad, yo pretendo también conocer cosas que van más allá de esto, ¿no? Como la educación, ¿no? La sexualidad dentro de la comunidad, también las violencias que existen dentro de la comunidad. Y por otra parte también la interseccionalidad del médico, ¿no? El sistema de salud, la gran influencia que tiene o cómo determina el actuar del médico en el centro de salud. Bueno, para mi investigación estoy utilizando, en el caso del médico, entrevistas abiertas, observación directa y análisis del discurso, y en las mujeres embarazadas un estudio de caso. Ahora, los retos metodológicos, pues un poquito con lo que me he llegado a topar y que me han pues sí limitado un poquito, es la burocracia dentro del sistema de salud. Desgraciadamente yo quería hacer mi investigación que fuera un poquito como voluntaria, ¿no? Que el médico tuviera como el gusto de participar en la investigación. Desgraciadamente eso no fue así. Y igual viene mediado un poquito por la carga de trabajo que tienen, entonces de cierta forma fueron obligados a participar en la investigación. De hecho me mandaron a la coordinación para que a partir de ahí también ellos pudieran hacerse un espacio y que la coordinación no pues checara, ¿no? que tenían que fuera a la orden directa desde coordinación. Y otra cosa también, los tiempos, como ya lo comenté, el sistema de salud, tal vez dentro de la comunidad, la gente se tiene que formar desde las 5 de la mañana para poder tener una cita. Entonces las citas se empiezan a dar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces en ese tiempo a mí no me pueden dar un espacio para yo poder realizar entrevistas con ellos, porque obviamente todo ese tiempo están ocupados. Posterior a ello, de 2 a 4 de la tarde están ocupados realizando como todo el papeleo que ellos tienen que entregar al sistema. Y eso me ha limitado un poquito porque tengo que muchas veces ir 10 minutos, regresar, no tienen un tiempo específico para poder atenderme, y que creo que ahorita ya reflexionando, creo que es una limitante muy importante del sistema de salud hacia los médicos. En el caso de las mujeres, las actividades diarias, muchas de las mujeres pues ya no tienen que dividirse entre el atender la casa, entre el cuidar las milpas, ¿no? Porque actualmente San Pedro del Alto es una comunidad donde hay mucha migración tanto a la Ciudad de México como a los Estados Unidos. Entonces la mayoría de las mujeres, o muchas de las mujeres, sobre todo mayores o ya grandes, se quedan al cuidado de los hogares de la comunidad. Entonces las actividades diarias que ellas ya tienen programadas, ¿no? Ya tienen programadas desde tiempo, o sea, eso también me limita un poquito porque es interrumpir sus tiempos. Y también un poquito el miedo como pena por parte de las mujeres al expresar su situación, porque hablar sobre su educación sexual, pues como lo mencioné, siguen siendo temas que no se tocan dentro de la comunidad y sobre todo abiertamente. Ahorita en mis primeras conclusiones, San Pedro del Alto ya no es, a pesar de que se sigue conociendo como una comunidad indígena, ya está en un proceso de urbanización. Como lo mencioné, la migración ha ayudado mucho a este proceso, ya que anteriormente incluso las mujeres, programas sociales como Prospera han ido contribuyendo a esta urbanización. Las enfermeras decían que antes las mujeres llegaban golpeadas a la atención, ¿no? A la consulta. A partir de que se empezaron a dar estas pláticas por parte de este programa social, las mujeres decían, no, ahora yo ya no me dejo, ¿no? Si me quiere pegar, pues yo también me le pongo, me le enfrento.
Entonces, a partir de ahí, ha habido mucha migración por parte de los hombres, sobre todo hacia Estados Unidos, pero también ha habido mucha migración por parte de las mujeres a la Ciudad de México que vienen a trabajar, ¿no? Muchas veces estas mujeres dejan a los hijos al cuidado de la mamá o de los papás o de algún familiar cercano, pero también últimamente se está viendo que incluso ya los hombres están quedando en la comunidad a cuidar a los hijos porque la mujer gana un poquito más que los hombres, ¿no? Las mujeres ganan un poquito más en trabajo doméstico que los hombres en albañilería. Entonces prefieren quedarse cuando no tienen quien cuida a los niños, pues prefieren que se quede el esposo y que la mujer venga a trabajar porque gana un poquito más de dinero. Ahora, otro de las cosas que he encontrado, el autocuidado, no hay una cultura del autocuidado. La mayoría de las mujeres está acudiendo a la clínica de salud ya cuando va a partir de su segundo trimestre de embarazo, a partir de su cuarto o quinto mes de embarazo están acudiendo al centro de salud. Entonces eso también limita un poquito el actuar del médico, porque también durante los primeros meses se pueden encontrar como factores, ¿no?, que puedan poner en peligro a la mujer y también al bebé. Y como lo comenté, un poquito del autocuidado, pero también viene mediado un poco por el machismo que todavía hay en la comunidad, a pesar de que ya se está viendo esta urbanización, que ya no hay una violencia tan física hacia la mujer, ya no se ven golpes, pero sí sigue habiendo una violencia económica, una violencia cultural. Muchas de estas mujeres, que como lo comenté, son mujeres adolescentes que se embarazan a los 14 años, que es la mayoría de los embarazos, ¿no?, que decían, pues ya no pude estudiar o ya no quise estudiar. Muchas veces ellas deciden ya no seguir estudiando, ¿no?, pero por esa misma situación de que, pues, ¿para qué estudio si al final me voy a terminar casando? También las mujeres sí pues, vienen a trabajar a la Ciudad de México, trabajan un tiempo, 1 año, 2 años, posteriormente se embarazan y pues ya no trabajan. Como lo que comenté, la educación, ¿no?, y la sexualidad sigue siendo un tema tabú dentro de la comunidad. No se habla sobre sexualidad. Los padres hacia los hijos no hablan sobre sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo cuidarse, sobre menstruación tampoco. Ya ahorita toda la información que se tiene sobre sexualidad, pues mucha de esa información viene por los hermanos mayores, por lo que ya se encuentra en internet, pero también como por la socialización, ¿no?, con los amiguitos, ¿no?, y de, ¿tú qué sabes? No, pues a mí mi hermana me dijo esto, mi primo me dijo esto, ¿no? Es un poquito eso. Y en el caso de los médicos, como lo comenté, el sistema de salud, la verdad es que también uno de los retos que a mí pues me costaron mucho es como dejar de victimizar a la mujer, ¿no? Y también por otra parte emitía muchos juicios de valor sobre el médico, que ahorita ya estando en entrevistas y viéndolo ahí, ¿no?, que me decían, es que hay que llenar esto. Durante las entrevistas en todas mis entrevistas fui interrumpida porque decían, acuérdate que tenemos que llenar esto, ¿cuántas recetas tienes? ¿Cuántos pacientes? Hay que subir ya esto al sistema. Entonces, el sistema de salud condiciona mucho la relación, en este caso del médico con la mujer embarazada, los limita mucho y también influye mucho en el actuar del médico. Como lo comenté, la carga de trabajo en el médico es, la verdad es que no pensé que fuera así, pero sí es muy impactante la forma en cómo también existe una explotación hacia los médicos. Bueno, pues eso sería un poquito de la investigación que actualmente estoy llevando a cabo y pues muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Esta mesa cerraba con la participación de un colega más, pero me parece que no está con nosotros, tampoco está para participar de manera virtual. Entonces tenemos un poquito más de tiempo, si hay alguna pregunta, comentario para las compañeras, incluida Ámbar, que está conectada. Adelante, por favor. No sé si es con micrófono, se tiene que acercar acá para que se pueda escuchar a la... Bueno, primero un comentario sobre la tesis de Amber. Yo creo que ese tráfico que se crea en la propia localidad para llevar y traer cosas es verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Son las DHL locales,
de los pueblos, ¿verdad? Y ahorita viene Todos Santos y ya veremos cómo consiguen permiso, siendo tamales como prohibidos para meterlo como los otros alimentos no empacados. Sin embargo, ellas consiguen sus permisos con Delta, que le conviene mucho para llenar 3 petacas mega para los tamales de Todos Santos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es algo muy notable. Son centenares de ellas, ¿verdad? En todos lados que viajan en avión cada semana, ¿no? A Nueva York, allá. La otra es sobre Karen, oye. Es que ese fenómeno de las mujeres, las conocimos hace como 20 años, ¿verdad? Y aparte de ser maltratadas, bueno, tú dices, yo puse mi puesto, o digo, les ayudé a vender, o sea que la viviste por dentro. Son mujeres muy valientes, ¿verdad? Estaban asociadas hace como 20 años, tenían una asociación, ¿verdad? Nosotros una vez fuimos a ver una película que se llama La Otra Conquista con ellas, ahí en el Centro Nacional de las Artes, y platicando sobre esto, estaba un programa que se llamaba El Ordenamiento, ¿verdad? Y parecería como una cosa muy buena, un ordenamiento. Pero ¿qué se trata? Meterlas a los mercados, sacarlas de donde las ve la gente. Entonces claramente ellas decían, nosotros estamos en contra del ordenamiento. A mí esa frase se me quedó muy grabada por la valentía de las mujeres, decir, quédense con su ordenamiento, nosotros estamos en contra de ese ordenamiento, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero comentar. Bueno, y está buenísima tu investigación. Melissa, qué interesante tu trabajo de tesis. Te quiero preguntar, ¿cuál sería una de las vías, de acuerdo a tu experiencia con lo que has visto ahorita en campo, de unir estos dos mundos que siempre están peleados, ¿no? Por un lado, la medicina hegemónica con la visión del médico, que ahora nos mencionaste, y la medicina tradicional, ¿no? Que me imagino que en el cuidado de las mujeres embarazadas, pues hay mucho de esto, ¿no? Y pareciera que están peleados y que no hay un encuentro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una de las vías de tratar de, pues sí, de unir estos dos tipos de medicina? Sobre todo para una sensibilización de la medicina hegemónica hacia la medicina tradicional. Bueno, es curioso, ¿no? Porque... ok, perdón. No, se me... Bueno, pues felicito la mesa, muy interesante, todos los trabajos sobre todos los temas que abordaron, ¿no? Y bueno, a esta Itzel, ¿no? La quiero felicitar por su trabajo de tesis. Y bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Es así muy, sé que ahorita estás en Texas, ¿no? Pero no sé si tengas contacto con la gente de la Florida, los migrantes, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos con esta ley antiinmigrante que está impulsando el gobernador, ¿no? Porque sabemos, bueno, yo recuerdo los trabajos de Ella Schmidt sobre Clearwater, ¿no? Había como una especie de pacto, ¿no? A lo mejor no formal, ¿no? De dejar a los migrantes de Clearwater trabajar, ¿no? Y pero ahora con esta ley que ya creo que ya entró en funciones, ¿no? En este año, ¿qué ha pasado con los migrantes que están ahí en la Florida, ¿no? Y felicidades. Hola, buenos días. Bueno, igual mi pregunta va relacionada con el trabajo de Melissa. Me parece un tema muy relevante, sobre todo por las teorías que utilizas. En este sentido, quizás conocer un poco
la manera en la que pudieran intervenir los derechos humanos, porque por lo que comentas veo una situación también de revictimización, donde se les está enjuiciando a las mujeres por las condiciones en las que viven, ¿no? Que no son determinadas por ellas, y que además de estar luchando con ello, tienen justamente esta falta de acceso a la salud, que bien lo mencionas, pues es por un sistema lleno de trámites, burocracia, pero además con poca sensibilidad humana hacia lo que es la salud humana en su amplio espectro de características. Uh-huh. Muy bien, yo aprovecho de hacer una pregunta para José y otra para las dos colegas. Para José, ¿cómo estudiar la pobreza a partir de otros enfoques e indicadores, considerando que las estrategias para ganarse la vida, como tú nos presentas, se han diversificado en diversas formas, digamos, lo que la nueva ruralidad llamaría la pluriactividad de las zonas rurales? Y que aparentemente van sumando en esa informalidad un ingreso total que no siempre miden las encuestas y demás. Entonces, ¿cómo poder estudiar la pobreza en este nuevo espacio de reconfiguración de los modos de ganarse la vida? Y para las dos compañeras me parece también, como el trabajo de José, muy interesante. Quisiera preguntar por la crisis de las masculinidades en ambos casos, porque Patricia Arias y otras colegas que estudian la migración desde una perspectiva de género, una de las cosas que indican, algo que ustedes también señalan, este empoderamiento económico que posibilita la migración. Melissa decía esto, ganan un poquito más que los hombres, ¿no? Y eso en muchos espacios se ha estudiado también, genera crisis en las masculinidades y por lo tanto una reacción violenta también en ese contexto. ¿Cómo se observa en este contexto de alta migración la nueva reconfiguración de género en el caso de los hombres y cómo eso se puede expresar en la violencia de género? Muchas gracias. Si quieren, lo hacemos en el mismo orden de las presentaciones. Comenzamos con Ámbar y luego continuamos con Karen, José y Melissa. Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones. Creo que no te escuchamos, Ámbar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Danos un segundo. Sí, gracias. Sí, ahora, Ámbar, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Muchas gracias. Decía que muchas gracias por las felicitaciones, por los comentarios. Yo quería responder un poco sobre lo que comentaba el profesor, de lo que significa también el Día de Muertos en este contexto de migración del pueblo otomí, y lo que he podido observar, porque no es la primera vez que hago campo en estas épocas de octubre, noviembre, en Texas y en Florida, y justamente llama la atención que en estos momentos los paquetes que envían las familias otomís desde Izmiquilpan hacia el norte de Texas y Florida están repletos de panes de muerto, panes de feria, veladoras y diversos utensilios que se pueden poner en las ofrendas pequeñas en las casas. Es decir, a pesar de que la migración ha traído una gran transformación en las religiones, una conversión en las religiones, ya pues anteriormente las familias otomís eran principalmente católicas. Hoy día la migración sí ha propiciado eso, el cambio de religiones. Ya muchas personas cuando emigran agarran otras religiones, van a otras iglesias y dejan atrás algunas prácticas, como es lo de la ofrenda del Día de Muertos. Eso sí lo pude observar. Sin embargo, algunas familias siguen poniendo incluso en sus casas en los Estados Unidos pequeños altares, veladoras, algo más modesto, simbólico, pero sobre todo los panes, eso sí, directo a la mesa. Sí, es algo que extrañan mucho los sabores, ¿no? Hacer un chocolatito caliente con un panecito de muerto es algo que
que la gente valora bastante en el contexto de migración, y cuando llegan esas cajas repletas de panes de muerto es algo que de verdad se hace en familia, es un compartir, un reunir a las personas los fines de semana cuando tienen un poco tienen sus días libres para compartir en la mesa, ¿no? Estos sabores tradicionales del Día de Muertos es algo que pude observar durante el trabajo de campo. Y sobre la otra comentario que hacía la profesora, decirle que sí, que he hecho trabajo de campo en Clearwater, pero en este año no voy a ir, desafortunadamente no voy a pasar allá una estancia de trabajo de campo, solamente vine a Chicago y a Texas en esta ocasión, este año, para continuar con la investigación sobre el Valle del Mezquital, pero en este año no he podido tampoco estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en Clearwater con las nuevas leyes de antiinmigrantes, que son bastante fuertes y que sí definitivamente repercuten de manera negativa en las experiencias de vida, en la vida cotidiana de las personas otomís en los Estados Unidos, y en ese estado en particular de de Florida, donde efectivamente las leyes están bastante pues con un tinte racista muy grande, y que pues no favorece en integrar a las poblaciones, en reconocer sus derechos y en darles las libertades que ellos pues requieren por estar ahí como residentes, ¿no? En Florida. Entonces, sí es algo complicado, sí, definitivamente el tema de la indocumentación, del racismo, de las leyes, son cuestiones que repercuten en la vida de las poblaciones migrantes, de las poblaciones otomís en los Estados Unidos. Y justamente una parte del trabajo que hago actualmente tiene que ver con la comparación de las experiencias de vida en ciudades donde hay políticas santuario y donde no las hay. Entonces también hay que identificar que donde hay políticas santuario, sí, efectivamente la población inmigrante que no tiene documentos se siente un poco más acogida en la ciudad, más integrada, ¿no? Se les dan licencias de conducir, hay más posibilidad de que los hijos vayan a las escuelas, que se puedan atender que puedan asistir a diferentes instituciones, y también que no les estén pidiendo sus documentos los policías, ¿no? Es decir, que puedan pues transitar libremente sin que les estén pidiendo su documento de migración, y de esa manera pueden evitar la deportación por parte de cuerpos como el ICE, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es importante también ver que hay matices. Texas también tiene la misma situación que Florida, hay unas políticas muy antiinmigrantes. Y bueno, eso sí, definitivamente repercute en las experiencias de vida, hay más miedo, y las personas sí viven un poco más a escondidas quizá, ¿no? O sus prácticas culturales las hacen bajo el agua, y desde también esta gran, como decía yo, los contrabandos del pulque, ¿no? O sea, cómo contrabandean un poco su identidad cultural porque no hay las condiciones propicias para poder pues expresar su cultura libremente e importarla de cierta forma. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ámbar. Damos la palabra a Karen. Karen, continúa. Bueno, primero agradecer sus comentarios, sus felicitaciones. Yo creo que todo comentario o información viene a aportar a nuestras investigaciones. Gracias, profesor, por sus comentarios. Y sí, yo creo que lo que menciona usted, este grupo, las mujeres, ha sido como un tema muy tocado y también interesante, ¿no? En cómo ellas han pasado por estos procesos migratorios y cómo los han enfrentado, ¿no? Como esa resiliencia de cada mujer en salir adelante. Justo algo algo que me contaron en el trabajo de campo es que viene una agrupación que viene desde Las Marías, así se llamaba, bueno, es algo, y ellas empiezan así como a hacer esas marchas, como la que mostraba en las fotografías, y la recuerdan, pero esto era justo para exigir sus derechos, e iban a lugares gubernamentales para hacer sus plantones y exigir sus derechos, y justamente me comentaban que para que ellos tuvieran un lugar ahí en Mesones es un lugar céntrico, y generalmente, bueno, en el trabajo de campo pude ver que
no los aceptaban por ser un grupo indígena. Entonces, a través de esa lucha y con estos grupos anteriores, es como todo una grupos que se van como juntando y uniendo fuerzas para que puedan tener algún lugar. Entonces, con el grupo de las Marías y con otras nuevas asociaciones, hay una también que se llama INVI. Con ellos de la mano, ellos pudieron tener un lugar cerca del centro histórico, porque está casi como a 3 calles, ¿no? Aunque antes a ellos no los querían, vuelvo a mencionar. Entonces sí es como muy interesante esta cuestión y pues agradezco sus comentarios. Por otra parte, respondiendo qué tanto esta cuestión de género, en la reconfiguración de género, 3 de mis informantes son casadas, pero he notado que aunque el apoyo de los hombres no es tanta, o sea, siempre es como de, ya pusimos nuestro puestecito, ya sea de lo que ellas venden, normalmente es de útiles escolares, pero es como de que vamos, tendemos el lugar y la que se queda todo el día a trabajar es la mujer. Pero también hay una informante en específico que tiene a su pareja y entre los dos uno va a surtir y el otro se queda a vender y así sucesivamente. No he visto tanto como esta cuestión de lucha entre como lo masculino, lo femenino, de esta como categorización de poderes, pero no se ve tanto reflejado en el trabajo, pero sí como en esta cuestión de celar a sus esposas, ¿no? O sea, sí dedícate a la venta, pero cuidadito y como que seas amable demasiado con una persona, en específico hombre, ¿no? Porque ahí entra como ese celo y también a veces se resalta como la violencia, ¿no? Seguramente ya lo viste y te gusta, ¿no? O sea, es como todas esas cuestiones que he observado, entonces como que las mujeres se reservan muy frías, ¿no? A despachar porque pues anteriormente ya tuvieron como ese antecedente de si yo soy amable con el señor, ya probablemente mi esposo va a pensar que yo le estoy coqueteando y eso genera como pues después un conflicto entre pareja. Gracias. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Damos la palabra a José. Claro que sí, muchas gracias, Raúl. Y bueno, pues respecto de tu pregunta, como comentaba en la presentación, pues es diverso y es complejo, ¿no? De hecho, abordar y discutir el tema de la pobreza. Quiero comentarles que para nosotros como grupo de trabajo y grupo de investigación también nos causó ruido, pero pues también decidimos iniciar pues este ejercicio. Muy rápido te comento, en 2014, 2015 más o menos, una dependencia del gobierno del estado nos pidió a la Facultad de Antropología que hiciéramos un ejercicio denominado Economía Social para discutir pues el tema de la pobreza y toda una serie de cosas, derivado de un argumento que tuvo un funcionario del gobierno, fue presidente municipal, luego diputado y terminó siendo secretario de gobierno estatal, que decía que no existía pobreza en el Estado de México y mucho menos en las comunidades indígenas, porque ellos lograban sobrevivir a partir de todo lo que les proporcionaba el entorno, ¿no? Entonces, pues hubo toda una serie de críticas también a sus planteamientos, porque era una manera de no asumir la responsabilidad que tienen las instancias gubernamentales para proporcionarle a las personas lo necesario para poder salir adelante, ¿no? Entonces, ahí en ese ejercicio pues había economistas, estábamos nosotros en la parte de la antropología, que yo creo que nos buscaron por raros, extraños o no sé qué, y no les gustó mucho lo que nosotros les estábamos comentando acerca de cómo veíamos esa realidad, ¿no? Y planteábamos en ese momento que se necesitaba, y creo que ese es uno de los ejercicios que se deben de hacer, el comenzar a vincular los conocimientos de las diferentes áreas, de las diferentes disciplinas. De hecho, también cuando nosotros, porque quiero comentarles que este trabajo es un proyecto que pusimos a consideración de la Secretaría de Investigación y nos hacían también ese planteamiento. Bueno, y ustedes como antropólogos, ¿qué saben de economía, no? Ustedes pues sí nos dan la parte cualitativa, descriptiva de cómo usan los recursos naturales. Bueno, sí, pero también les comentábamos, porque esa es la segunda parte del proyecto,
el cuantificar también cómo solventan estas necesidades y de qué manera, por ejemplo, estos indicadores que les decía de los 22 pesos con los cuales puede sobrevivir una persona para estar en condiciones de pobreza extrema, pues cómo también ellos logran complementar esta situación y enfrentar su vida de manera cotidiana. Muy rápido, nada más les comento. En una de las charlas y de las entrevistas que hemos tenido con personas ya también de la tercera edad, ellos decían, bueno, pues tenemos un pollo, nosotros vamos, lo intercambiamos para poder solventar algún requerimiento, pero también luego nos decían que hasta intercambiaban, por ejemplo, animales de compañía, como eran gatos o un perro, ¿no? O sea, las personas buscan la manera de poder sobrevivir y creo que eso es lo que tenemos que trabajar, que no es nada fácil, no es demasiado complicado, pero el incorporar todos esos conocimientos y pues las herramientas de investigación y de la práctica que las diferentes disciplinas nos aportan, pues para llegar a acuerdos, a consensos y lo más importante, pues contribuir de manera real en las políticas públicas para poder contrarrestar estas condiciones que viven las poblaciones, y ahorita estamos hablando de poblaciones indígenas en una zona en particular, pero pues también en pues todo el territorio nacional, ¿no? Y pues es muy reflexivo y seguiremos poniendo el dedo en el renglón y de verdad que estaremos también compartiendo y que nos compartan los colegas, porque no creo que seamos los únicos, también hay mucha gente que ha trabajado el tema y bueno, pues seguir aprendiendo de todo esto. Y pues muchas gracias, Raúl. Melissa, por favor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la atención. Respondiendo, ¿no?, a la medicina occidental y tradicional, pues es un poco curioso porque a pesar de que sigue siendo catalogada como una comunidad indígena, la mayoría de los habitantes ya no se percibe como mazahua. Entonces también se está viendo una pérdida de la medicina tradicional, incluso ya no hay matronas dentro de la comunidad. Las embarazadas, como lo mencioné, 3/4 partes de ellas son mujeres pues adolescentes, tampoco ya no están iniciando o recibiendo algún tratamiento alternativo al occidental. Entonces, pero también es curioso porque por parte de los médicos ellos dicen, ¿no?, de pues yo las dejo, ¿no? Si quieren tomarse su té, si quieren tomarse su lo que quieran, ¿no? Si quieren aplicarse algún emplazo, lo que quieran, dijo, yo no les prohíbo. Al fin y al cabo ya es decisión de ellas y es respetar también su cultura. Sin embargo, parte de esta urbanización que ha traído, o sea, que se está dando dentro de la comunidad, pues ha traído un poco de la pérdida de la medicina tradicional, que ahorita se da más sobre todo pues ya en personas grandes, en los abuelos. Ellos sí continúan tomando sus tés, pero también les dicen, no, si no ves efecto, si no ves que te ayudan, pues ¿para qué te lo tomas? Es lo único que sí, pero medicina tradicional como tal en las mujeres embarazadas ya no se está dando. El cuidado con las matronas ya no existen. Ya no existen matronas en la comunidad ni en los alrededores. Entonces creo que es una práctica que ya se perdió dentro de la comunidad. A la siguiente pregunta, bueno, creo que hay un poquito, ahorita ya en el trabajo de campo, por parte de los profesionales de la salud, creo que tienen como un poquito distorsionada de la realidad de lo que ocurre dentro de la comunidad, ¿no? Porque, pues a pesar de que ellos también sufren como las consecuencias de la falta del agua, que a pesar de que la comunidad dentro de todo el municipio es una de las comunidades con más, que tiene como menos violencia estructural, porque afortunadamente pues cuenta ya casi con todos los servicios. Sin embargo, pues lo que les comentaba, no son como conscientes o no reflexionan sobre la realidad de lo que viven las mujeres dentro de la comunidad. También otra parte que pues me di cuenta que al preguntarles, ¿no?, sobre los regaños, ellos decían, es que nosotros no regañamos, más bien como orientamos, aconsejamos a que se cuiden. Sin embargo, algo está pasando justamente en esa comunicación, que las mujeres lo perciben como regaño, lo perciben como enojo, y justamente es un poquito de mi investigación el ver por qué, si ellos dicen que no regañan, que no están enojados,
pero ¿por qué las mujeres lo perciben así? O sea, ¿por qué perciben esas, de forma como agresiva las actitudes? Como comentaba, los médicos dicen, tratamos de orientar, pero no tratamos de hacerlo como con mala intención. Tal vez la forma de expresarlo no es la adecuada, pero ellos dicen, nunca levantamos la voz, nunca decimos cosas como denigrantes. Sin embargo, es lo que le comentaba, la percepción de las mujeres es diferente, ellas lo perciben muy diferente. Entonces, otra de las cosas que actualmente estoy empezando pues checando sobre investigación es la percepción, ¿no? El cómo lo digo y tú cómo lo percibes. Y en cuanto a masculinidades, pues sí, como en los embarazos adolescentes, las mujeres adolescentes aguantan 1 o 2 embarazos, ya que deciden irse a trabajar, ¿no? Y que reciben el apoyo por parte sobre todo de sus mamás, se deciden venir a trabajar a la Ciudad de México, que los hombres se quedan o incluso también vienen, pero que también empieza a haber como esta violencia verbal de, pero nada más no te vayas a ir o no me vayas a engañar o este tipo de cosas, ya que las mujeres empiezan a ganar dinero, también está ocurriendo mucho esto de las separaciones, ¿no? Ya las familias ya no están siendo familias nucleares, sino que las mujeres están abandonando ya ahora a los hombres, ya los están dejando. Muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, las investigaciones que se presentan acá son todas investigaciones en curso, bueno, con excepción de nuestro premio Noemí Quesada, que sigue investigando, de hecho está, como decíamos ahorita mismo, en campo para dar continuidad a su investigación. Y digo esto para invitarles a que en nuestro próximo coloquio ya nos presenten conclusiones de sus interesantes investigaciones. Con esto queremos cerrar esta mesa, invitarles a que se queden a la presentación de libros que vamos a comenzar en unos minutos y luego a la 1 de la tarde la conferencia magistral a cargo de Alfredo Cepeda. Muchas gracias a los ponentes, las ponentes y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.